La finalidad del presente video es realizar un análisis cronotópico al arquitecto y su arquitectura para con ello extraer los aspectos refigurables de su obra, esto en base a la metodología del círculo hermenéutico de la arquitectura, que nos permite comprender mejor los criterios que pueden nutrir nuestra formación. En este caso particular abordaremos al arquitecto Beyoncé Cho, quien nació y creció al norte del río Han, de Seúl, Corea, en el lado histórico y montañoso más interesante de la ciudad. De niño solía pasar sus vacaciones en Sanju, una población montañosa y demasiado remota para tener electricidad, por lo que se dedicaba a observar cómo la luz del sol se reflejaba en los charcos. De joven, al apreciar la construcción del Centro Sejong para las artes escénicas, se interesó mucho en la arquitectura, por lo que se mudó a Montana, Estados Unidos, para cursar estudios. El paisaje montañoso del noreste americano le producía un nostálgico recuerdo de casa. En sus viajes por el país desarrolló un interés por la arquitectura rural americana y además en sus vacaciones en Corea reconoció lo poco que sabía sobre la historia y cultura coreana propia. Así que decidió nutrir su conocimiento y posteriormente abrir su propio estudio en 1994, el cual hasta la actualidad encabeza junto a unas 30 personas. Además tiene una extensión del estudio en Estados Unidos llamada Postman. Se ha destacado como un profesor universitario en Corea, Alemania y Estados Unidos. Su filosofía proyectual y su obra le han hecho merecedor de diferentes premios y reconocimientos. Es un practicante de la filosofía taoísta, al que podemos definir como una persona serena en conexión cósmica, ya que es un hombre que transita la vida con un temperamento noble, generoso y espiritual, aceptando la realidad con armonía, haciendo y conviviendo a través de la convicción no forzada sugerida por el Wu Wei. Vive en una relación constante con la naturaleza, el mundo y la interpretación del transcurrir de la vida. El entenderse con lo natural y primar todo lo natural conlleva la exaltación del cosmos y del ser mismo. En cuanto a su formación personal proyectual, podemos recalcar tres aspectos: dibujo, el vacío junto a lo remarcable y los materiales. El límite económico que tenía siendo estudiante en Estados Unidos no se interpuso en su necesidad de expresar a través del dibujo lo que pensaba. Compraba libros de poemas que eran más baratos y aprovechaba sus hojas para dibujar, a la vez que los leía y dibujaba todo lo que su mente tenía necesidad de expresar. Así entonces formó su grafismo a través del sentimiento e influenciado por los poemas. Le gustan los bocetos que parecen rasguños, pues es la abstracción misma del pensamiento, y tiene más riqueza pues abarca más aspectos en el mínimo de trazos. El vacío lo percibe como una realidad de comunicación con el exterior: cielo, tierra, paredes. Le atrae la percepción de las cosas, sobre todo la naturaleza, también la pureza de los espacios que reflejan calma y le permiten al usuario reflexionar sobre el lugar que ocupa en el cosmos y su relación con él. Su hermano es constructor y moldeó su percepción de los materiales en ornamentos, sin falsedades. Le atrae la suavidad de la porcelana y lo tosco de la tierra coloreada. No tiene preferencia sobre la textura, sino sobre su esencia histórica, sobre cómo el paso del tiempo moldea la integridad de los materiales. El contacto vivencial con el material puro es conexión con la naturaleza misma. Observando diferentes obras del arquitecto se puede extraer los elementos significativos de su arquitectura, situándolos en los diferentes ejes cronotópicos. Así entonces podemos mencionar que proyecta una arquitectura minimalista, con espacios de integración, contemplación y reflexión, sobre todo al aire libre para estar en contacto directo con la naturaleza. Usa elementos limitadores ortogonales simples que transmitan calma. Emplea la luz y la espacialidad enfocándose en cómo el usuario puede participar y vivir dentro del espacio, sin recurrir a la decoración de los mismos. La disposición de conexión con el cosmos y lo remarcable permite el juego de la luz en el interior. Su arquitectura además es sustentable. El emplazamiento de sus obras respeta la topografía del lugar, dando cara a cara con las visuales naturales más importantes. Hace uso de materiales del lugar para formar estructuras simples y además tiende al reciclaje de materiales y elementos. Analizando a su persona se puede sintetizar al hombre como arquitecto, al que percibimos como un conciliador en equilibrio con su filosofía de vida y pensamiento razonado, que prioriza la integridad de las sensaciones, las vivencias y la historia, para que el individuo se ubique en el espacio y lo contemple junto a sus iguales, pero en su propia experiencia, la cual busca enriquecer con una consonancia natural, ya que desde su creencia el equilibrio con la naturaleza es la cúspide de plenitud del Tao, es decir, el camino. En consecuencia, la dialógica de su arquitectura es conciliadora armónica, que pretende que el usuario al habitar logren ese equilibrio consciente a través de la conexión introspectiva e individual, donde cada espacio se configura como un punto escénico listo para ser vivido con serenidad, a la vez que se tiene el cosmos de telón,
con el que se puede entrar en contacto directo o indirecto en la experiencia debido a su permeabilidad intencional. Para un análisis más específico de lo que pueden ser aspectos refigurables de la arquitectura, se estudiará el caso de la obra Centro de Visitantes Hanil y Casa de Huéspedes, que se ubica en Maepo, Eup, en el condado de Daejeon, en Corea del Sur. Un pueblo en desarrollo de unos 5.000 habitantes, que en lo estético formal se percibe enclavado en una encarpada montañosa de cultivos, con casas de volumetrías simples y rectangulares, de techos planos y alturas bajas predominantes de 2 o 3 niveles. En cuanto a lo espacial social, el pueblo es conocido por la fábrica de cementos Hanil, cuya sede corporativa se encuentra en Seúl. La importante actividad económica de la planta une al pueblo con el centro del país a través de importantes vías. Sin embargo, este se encuentra fragmentado, debido a que entre la planta y el área urbana densa se encuentra un área netamente residencial y de equipamientos deportivos, por lo que los trabajadores y visitantes de la fábrica no tienen una buena conexión con el pueblo propiamente. El terreno del proyecto se encuentra en dicha zona de fragmentación. En lo técnico cósmico, el entorno se asienta en la poca superficie plana disponible, pues la topografía montañosa se eleva considerablemente, sobre todo a espaldas del terreno, donde se encuentra el Parque Nacional del Monte Sobaek. Predominan los sistemas aporticados debido a la incidencia sísmica en la zona. Los acabados son en ladrillos y concreto principalmente, y además se hace uso del vidrio en amplios ventanales que dan vista a la calle o a las montañas. Ahora procederemos a analizar el edificio objeto de estudio, considerando las fases del círculo hermenéutico, y comenzando por la prefiguración, donde se requería que el edificio fuese un espacio complementario a la planta de cemento, con el propósito de educar a los visitantes sobre el potencial que tiene el reciclaje del hormigón. El centro de visitantes debe ser un ejemplo de cómo volver a utilizar este material en diferentes tipos de construcción, fundición y tipos de encofrado, así como contener un lugar para exposiciones afines, una cafetería y habitaciones. Su concepto se basó en un conjunto de naturaleza permeable, que a través del concreto evoca la imagen del bosque adyacente, para lograr una armonía entre el cosmos y lo construido. Al referirlo a los aspectos evaluativos, consideramos que se concibió como una armonía sustentable capaz de simular esa adaptación con el entorno inmediato, incorporándolo y haciendo parte de la espacialidad cuya apariencia debía ser el concreto en su máxima aplicabilidad. Es decir, el edificio sería un lugar que exponga lo referido al material y al mismo tiempo debe ser la exposición misma. En la configuración, analizamos el edificio propiamente, cuyo programa arquitectónico contempla 2 niveles. En la planta baja de acceso se encuentra el recibo y el restaurante café, separados por un jardín acuático. Ello y las zonas de servicio respectivas se ubican en un volumen, que es separado por un patio central que se integra provenientemente a la montaña. En el otro volumen se encuentra otro café y el despacho del subdirector de la fábrica, logrando una delimitación espacial correcta. En la planta alta se dispone la sala de exhibición, la cual tiene conexión indirecta con el recibo, y sobre esta comienza un escalonamiento determinado por una terraza. La sala de exhibición se conecta al área de habitaciones VIP por medio de una ligera rampa con vistas al exterior. En el otro volumen se disponen más habitaciones y el despacho del director de la fábrica. Cabe destacar que los despachos de director y subdirector tienen su propia habitación cada uno. Ambos volúmenes se conectan por un puente que dirige la terraza escalonada, y adyacente a este se encuentra un marco con vistas directas a la fábrica. Para comprender mejor el edificio se abordará de los ejes cronotópicos, comenzando por el psicológico, que en lo mental nos muestra la esencia del arquitecto como persona y proyectista, ya que se puede apreciar un ambiente que se vive hacia adentro, esto definido por las características culturales y filosóficas. También busca ser una ventana de pensamiento en la consecución de espacios, premisa del Tao respecto a la vida y el transitar. Ya en lo compositivo se plasman formas puras, ortogonales, llenos y vacíos en la parte superior que interiormente proporcionan un cambio de ambiente definido y contrastante, por medio de visuales y luces naturales. Volumétricamente, estos vacíos aligeran el peso de las formas que se pueden apreciar rígidas y pesadas desde el exterior, con la intención de reforzar la premisa de exponer el concreto y conectar con el cosmos. En lo estético se percibe la ligereza de los muros de hormigón ondulante en la fachada este, que evoca las imágenes de los bosques adyacentes.
en contraste con lo pesado y texturizado de las demás fachadas compuestas por gaviones. La disposición de vanos y la madera sobre estos le dan ritmo a esa pesadez imperante. En el aspecto sociológico, el conjunto corresponde a su dimensión histórico-social al articularse con un punto de encuentro dentro de la fragmentación de la ciudad. Busca así avivar las dinámicas sociales junto al equipamiento deportivo de la zona residencial segregada. A pesar de ser un bloque que se vive al interior, desde la calle se puede apreciar su integración a la ciudad y a la naturaleza al mismo tiempo. Su realidad sociológica fundamentada converge en un espacio de contemplación que vive hacia adentro funcionalmente, pero enmarca desde el interior puntos de interés como la naturaleza y la fábrica. Es decir, que es visualmente hermético, pero funcionalmente cuenta con amplias áreas comunes y visuales que mejoran las vivencias sensoriales del usuario. La comprensión escalar es importante en la articulación del espacio-tiempo, pues ubica al usuario en un espacio sereno, educándolo en todo el recorrido respecto al objetivo del edificio, siendo además un refugio de sensaciones colectivas que entran en contacto por medio de la permeabilidad, permitiendo que el usuario se guíe e interactúe. En lo topológico se puede destacar no solo la permeabilidad cósmica, sino además la sustentabilidad. Por ejemplo, en la topografía, si bien el arquitecto suele enclavarse en ella, esta vez se posó sobre la misma sin modificarla con el fin de priorizar la contemplación de la montaña y reducir costos. El paisaje arquitectónico de las líneas curvas de su fachada y el juego de vacíos y escalonamientos se acompaña en la integración con las líneas orgánicas de las montañas. Se evidencia además una búsqueda en la versatilidad constructiva, ya que la investigación y renovación de técnicas de construcción en concreto permitieron la producción de un muro prefabricado no portante de curvaturas como si se tratara de una cortina textil, que se integra al cosmos para asemejarse a él y al mismo tiempo haga de telón que deja entreverlo. No solo es una técnica de integración eficiente, sino que es económica y producto del reciclaje. Hecho este análisis, se genera un cronotopo de la obra, a la que reducimos como arquitectura de equilibrio trascendental, que vincula al usuario con el cosmos, para razonar sobre su posición en él, al tiempo que lo contempla y se siente protegido. Ese equilibrio pasa también por la utilización de materiales de manera íntegra y ética. Ello tiene correspondencia con la síntesis arquitectónica y personal del arquitecto, que nos sugiere una armonía conciliadora en todas sus obras, debido a, como ya lo hemos mencionado, su profunda devoción filosófica del Tao para ordenar la existencia natural en el cosmos. Una dialógica coherente y firme entre el ser y el hacer es lo que nos sugiere este arquitecto sereno y pleno, vinculando la arquitectura al lugar de modo que sea trascendental en la memoria colectiva. Habiendo conocido al arquitecto, su arquitectura y una obra particular, podemos extraer los aspectos refigurables que nos sugiere el círculo hermenéutico para nutrir nuestra manera de hacer arquitectura. Podemos resaltar el concepto de incorporación, donde se deja entrar a la naturaleza de una u otra forma al espacio, por medio de vacíos permeables, en que el usuario puede tener relación con el cosmos que lo rodea y con ello sentirse pleno y reflexivo. También destacamos la armonización por medio de jardines acuáticos en esos vacíos, sin dejar escapar la intimidad del lugar, tal como se pudo apreciar en la obra que se abre al interior. El concepto de lo remarcable también es oportuno, como un criterio formal y funcional que permite dirigir el foco hacia una cosa o lugar con el fin de destacarlo, mejorando la experiencia del usuario en espacios atractivos y escenográficos. Vemos cómo en la obra se enmarcaba las montañas y la planta de la fábrica misma, importante para el cliente del proyecto. Otra cuestión a considerar es cómo la firmeza pesada sitúa al conjunto en el cosmos, y con ello la apreciación volumétrica ortogonal horizontal, donde los principios de percepción visual dispuestos en los elementos de fachada son los que marcan el ritmo, dejándonos ver que lo sencillo también es virtuoso. Por último, y destacable, la innovación orientada a la sustentabilidad y sostenibilidad con técnicas de reciclaje de materiales, concebida desde la fase de conceptualización misma, para una disposición estética y funcional que permita ahorrar costos en la ejecución y mantenimiento de los proyectos.
Para finalizar, podemos concluir que esta metodología es oportuna para analizar arquitectura y adquirir conocimientos con criterios de valor que nos permitan proyectar, dando respuesta al lugar de manera amena y acorde, que sea vivencial y permita que la arquitectura viva y prevalezca en la mente y el habitar de quienes la experimentan.